Ya, como te estaba diciendo, hoy día vamos a trabajar factorización. Como les había dicho que eso es lo que habíamos hecho al inicio en productos notables. Cuando teníamos x menos 3 por x más 3, haciendo la operación, multiplicando a través de alguna identidad de productos notables, tú llegabas pues, a esta expresión, ¿no? Pero de esto, ¿cómo llegabas normalmente? Eso tienes que saber, pues. De esto, para llegar a esto, se llega multiplicando. Obviamente que a través de productos notables tú lo haces de manera directa, pero se llega multiplicando. Entonces, la factorización es el proceso inverso, es lo contrario. Es del polinomio, tú vas a llegar a factores o a productos, como quieras entenderlo. Entonces, eso es factorización. Entonces, entender qué es factorización es el primer paso para resolver. Entonces, si no sabes qué estás haciendo, no se va a poder. A raíz de eso nace la primera pregunta, entonces, ¿qué entiendes por factorizar? A ver, Jimena, ¿qué entiendes por factorizar? ¿Qué es factorización para ti? Ah, de algo grande, hacerlo a lo más pequeño. Ya. Joana, También, profesor, como Jimena también pienso. de grande a pequeño. Ya, Ajá, sí. ya, vamos a ver. A ver, entonces, ¿es cierto que una expresión está factorizada si es el producto de dos o más factores? ¿Qué dices, Reina? ¿Será cierto que una expresión está factorizada si es el producto de dos o más factores? A ver. O Andrea, a ver, ¿qué dices, Andrea? ¿Podría repetir, por favor, profesor? Aquí está la pregunta. A ver, es cierto que una expresión está factorizada si es el producto de dos o más factores. ¿Será No cierto eso? necesariamente, Ya, no necesariamente. ¿Por qué crees? porque si multiplicas dos factores, uno de ellos quizás no está factorizado. Ya, muy bien, vamos a ver entonces. A ver, ¿o es necesario establecer alguna condición? ¿Será necesario? Sí. Claro que sí, es necesario. Vamos a definir lo que es factorización, entonces no se olviden, ¿ah? Entendemos por factorizar, no es de algo grande, algo pequeño. Factorizar es expresar, ¿no? Un polinomio como la multiplicación, puedes decirlo, como el producto de otros polinomios. Expresar un polinomio como el producto de otros polinomios de menor grado, ¿ves? O sea, en otra puedes decir a tus palabras simples, volverlo en polinomios de menor grado, pero estos polinomios tienen que estar multiplicándose. Entonces, si tú lo aclaras esto más, y además deben ser primos, estos polinomios que tú has hecho tienen que ser primos. Es decir, que a su vez no podrían aceptar o expresarse a otros polinomios de menor grado, ¿no? Entonces, ahí aclarando que es un polinomio primo es aquel polinomio que no se puede expresar como el producto indicado de polinomios de menores grados al suyo. ¿Ves? O sea, no puedes dividir entre otros polinomios más que solamente sea el mismo y la unidad. Por ejemplo, los polinomios de primer grado, todos los polinomios de primer grado ya son polinomios primos. Y algunos polinomios de la forma, por ejemplo, de x al cuadrado más 7 y x al cuadrado más 5 y así x cuadrado más 1, por ejemplo. Son polinomios también de segundo grado que ya no se puede factorizar, entonces son polinomios primos.
Y ahí viene el ejemplo. ¿Cuál de las siguientes expresiones entonces está factorizada? Estamos relacionados cuando nosotros observamos y vemos y qué tal nos dan el polinomio ahí nos dice factorizar. Pero ya está factorizado, pues. Entonces vemos 2. ¿Por qué? Porque la teoría lo dice. Este es un polinomio de primer grado, por lo tanto ya está factorizado. No se puede expresar en más pequeños, ¿no? Entonces sí es. Vamos con un segundo. Tenemos ahí 2x menos 3 multiplicado por x más 5 por x menos 4. Todos los factores son de primer grado, entonces, sin discusión, está factorizado. Tenemos otro que es x menos 2 por x más 2, pero está más 5. ¿Se parece? ¿Estará o no estará factorizado? Obviamente que no, porque cuando tú observas una adición al final, una adición al inicio, separado de los paréntesis, esto significa que acá está con adición, no está factorizado. No está por la adición del término final. Debería obtenerse solo productos y no adición al final. ¿Ves? Bueno, pasamos a otro. ¿Será o no será? Entonces, obviamente que no es esto. Esta expresión se puede dividir entre x más 2, entre x menos 2. Entonces, si se divide entre otros polinomios menores, pues no es un factor primo. No es. Ahí está. No está factorizado porque se puede expresar también, ¿ves? Como x más 2 por x menos 2. Y justamente como se puede expresar entre ellos, ellos son los que dividen exactamente a él. Por eso es que se llama divisores o factores. Muy bien, vamos con los conceptos previos. Un polinomio está definido dentro de un campo. En este caso, para factorizar, el campo que está dentro es Q. Si tú no consideras el campo Q, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué tal el profesor en la universidad? Te pone R. R. El campo vamos a factorizar en R. Entonces, hay que tener cuidado. Si tú factorizas en R, esto se puede factorizar, ¿ve? Y esto se factorizaría en R, x más raíz de 3. Ahí. Vamos a usar el otro plumón. La otra pluma vamos a utilizar. A ver. Usamos la otra pluma. Muy liso estará esta partecita. Porque como es imagen, muy liso está. Y a ver, a esta pluma vamos a usar ahora. ¿Qué tal está esta pluma? A ver. Entonces, como te iba diciendo, ahí está mejor esta pluma. Si nos definen R, digamos alguien, vamos a trabajar en R, chicos, el campo es R. Entonces, si el campo es R, entonces, como te iba diciendo, esto se puede factorizar. Sería x más 3 multiplicado por x menos 3. Eso se puede hacer. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Perdón, más raíz de 3 menos raíz de 3. ¿Ve? Se podría, ¿ve? Entonces ya hay que tener cuidado eso. Pero nosotros vamos a factorizar en otro campo, pues el campo que vamos a utilizar nosotros va a ser Q. Y en Q, que es conocido como racionales, ya no voy a poder factorizar esto. En el racionales, esto es un factor primo. Hay que tener cuidado eso, ¿ya? Entonces, en los racionales, eso para mí es un factor primo. Cuando sus coeficientes pertenecen a dicho campo, ¿no? Entonces hay que definir necesario. Entonces, acá nos dice que, o sea, que nosotros podemos identificar más fácil. Por ejemplo, acá este natural, 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 es entero, 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 por lo tanto también es Q. Como es Q, como esto pertenece a Q, entonces hay la posibilidad que sí se puede factorizar y pertenezca a Q. Pero en cambio aquí él pertenece a R, raíz de 3 y es real.
números reales. Por lo tanto, si yo estoy trabajando en Q, esto no se va a poder factorizar, porque esto pertenece a otro campo. Ya está. Muy bien. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más podemos? Hablemos ahora de las clases. De las clases de... No se borra con su borrador. Ya. Bueno. Clases, entonces. Clases. Pero antes de ir a las clases, lo que quería sacar es pluma. Antes de ir a las clases, quiero definir lo que es factor o divisor. Entonces, en álgebra más lo utilizan esto, no esto, entonces hay que tener en cuenta, pero tú utilizas los dos porque esta palabra estás familiarizado en aritmética. Entonces, utiliza los dos, factor o divisor. Entonces, ¿qué es un factor o divisor? Es todo polinomio que divide en forma exacta otro polinomio. Ahí está. Fácil la definición. Entonces, ya cuando sabemos qué es un factor o divisor, ahora podemos clasificarlo. Vamos a tener factor algebraico y factor primo. ¿Qué es un factor algebraico? Es todo polinomio no constante. Quiere decir que no utiliza, no considera los números, que divide exactamente en forma exacta a otro polinomio. Son polinomios que dividen a otro polinomio, pero no pueden ser constantes, no pueden ser números. Eso es factor algebraico. Factor primo, ¿qué es? Si admite por divisores al 1 y al sí mismo. Eso es un factor primo, es como número primo. Muy bien. Ahora vamos con los ejemplos. Entonces, ahora sí hay necesidad de borrar eso, ¿no? Ahora sí hay necesidad de borrarlo. Vamos a borrar. Bueno, este es su borrador. Ahí está. Borramos esta parte. Ya, ahora sí lo cerramos. Y sacamos la lásercita. Ya. El láser, ya. Muy bien. Primero hemos definido qué es divisor o factor, ¿no? Entonces, ¿qué cosa era? Son aquellos, ¿no? Factores que dividen exactamente a él. Entonces, aquí está. Los divisores, por ejemplo, son 1, es X, Y, X, Y. Esto también tienes que aprender a sacar en algún momento dado, ¿eh? Sale de aquí todos estos factores. Estos factores también conocidos como divisores. Muy bien. De aquí, dentro de esto, sin considerar la unidad, serían estos los factores algebraicos. Estos tres serían los factores algebraicos. Y los factores primos son aquellos que solamente dividen entre la unidad y entre el mismo. Él, por ejemplo, divide entre la unidad y entre el mismo. Entonces, esto es un factor primo. Él divide entre la unidad y entre el mismo, es un factor primo. Él, ¿por qué no es un factor primo? Porque va a dividir entre X, entre Y, va a dividir exactamente. Bueno, a ver, aclarando esto. Por ejemplo, acá tenemos otro polinomio XY cuadrado. Sus factores o divisores, aquí está, es 1, XY, Y cuadrado, XY, y X cuadrado. Todo esto son sus divisores o factores. Y los factores primos, obviamente, son los que dividen entre la unidad y el mismo. Entonces, es X y Y. De esto, los factores algebraicos sería todo esto. Todo esto sería factores algebraicos. Ahora tenemos otro ejemplo acá, otro polinomio. Sus divisores serían x menos 1, xy menos 1 y el 1 más. Pero quitándole al 1, esto llega a ser pues los factores algebraicos. Ya. Y los factores primos, ¿cuál sería? Sería x y y menos 1. Bueno, ahora, una vez que nosotros sabemos ya sacar los factores primos, factores algebraicos, hay una manera directa, igual que la aritmética, para sacar cuando nos pide número, ¿ah? Hallar el número de divisores o número de factores. Para hallar el número de divisores o factores, igual que en aritmética, es del polinomio ya factorizado. Tiene que estar ya factorizado y se va a aplicar
exponente más 1 por exponente más 1 por exponente más 1 por exponente más 1. Haciendo esa operación vas a obtener los factores, el número de factores o número de divisores. El número de factores primos está aquí, en el polinomio factorizado está. ¿Quiénes son? Es x menos 1, ahí está. Es x menos 2, es x menos 3 y es x menos n. Si tú contabilizas, hay n factores primos. Ahí está. Factores algebraicos. Para hallar los factores algebraicos tienes que hallar el número de factores y le quitas 1. Y hay otro más, ¿ves? Es como divisores compuestos o factores compuestos. ¿Cómo hallabas? Número de factores algebraicos, o sea, esto, mero número de factores primos. Y así está. Entonces, algo más, no te ves olvidar, dice, el número de factores compuestos es como te estaría diciendo también número de no primos. Cuando tú dices número de factores no primos, es lo mismo que el número de factores compuestos. Y se halla igual. Número de factores algebraicos menos número de factores primos. Bueno, una vez que ya sepas eso, ahora sí, por lo que tienes que manejar es los métodos. Pero antes de eso, aclararles lo que estaba haciendo. Aprender a contar los factores primos. ¿Cuáles son y cuántos son? Por ejemplo, acá ya está factorizado. ¿Cuáles son? Son x más 1 y x más 2. Entonces, mira, sabemos quiénes son. ¿Eh? Es él y es él. En total hay 2 factores primos. Vamos con otro ejemplo. Tenemos acá el polinomio. Algún método lo aplicarás y ya lo vas a lograr así. Ya. Una vez que has factorizado de acá, salen los factores primos. ¿Quiénes son? Uno de ellos sería x y el otro sería x al cuadrado más 2. Este es un factor primo de segundo grado. 1 y acá es x. El 2 nada no tiene que ver. Pues 2 factores primos. Pues, ¿quiénes son y cuántos son? Estamos viendo. Ahí está. Entonces te van a dar, por ejemplo, este polinomio. Entonces algún método tú utilizarás y ya lo vas a factorizar. ¿Quiénes son los factores primos? X más 3 y x menos 4. ¿Cuántos son? Son 2 factores primos. Tengo otro, x al cubo más 1. Algún método utilizas y factorizas. Y esto te va a salir ya factorizado así. ¿Cuáles son los factores primos? Es x más 1. El otro factor primo es x cuadrado menos x más 1. Ahí está, ya sabemos cuáles son. Ahora, ¿cuántos son? Obviamente 1 y 2. También 2 factores primos. No vayas a pensar que todos tienen 2. Ah, profesor, acá salí 2, acá salí 2. Todos deben ser factores 2. No, no es así. Bueno, está coincidiendo que los ejemplos solamente salgan 2. Tenemos otro polinomio, ahí está. Y ahí está factorizado. Aquí, con este tipo de expresiones, hay algunos que se confunden. Cuando le pregunta cuáles son los factores primos, y me dicen x cuadrado, ya fallaron. Los factores primos sería acá x y 3x menos 1. Ya sabemos quiénes son los factores primos, x y 3x menos 1. ¿Cuántos son? Hay 2 factores primos. Ya está. Bueno, una vez que esperando que esté claro, eso ahora viene, como les estaba explicando, los criterios de factorización. Dentro de los criterios de factorización tenemos el factor común. Dentro del factor común está el factor común monomio y polinomio. Luego viene el factor por agrupación, ¿no? Que también lo llaman factor común por agrupación. Este método es la fusión de estos dos, el monomio y el polinomio. Luego viene el método de las identidades. Acá están varios métodos, ¿no? Está el TCP, obviamente que es lo contrario a productos notables. El TCP está la diferencia de cuadrados, suma de cubos, diferencia de cubos, ¿no? Ya. Algunos acá lo consideran el kitty-pon, dentro de esto está el kitty-pon también. Porque en el kitty-pon se va a agregar y se va a poner y se va a agregar y se va a quitar. Pones y quitas y luego aplicas diferencia de cuadrados. Pues es el kitty-pon. Y el otro método se llama método del aspa. Ahí encontramos al aspa simple, aspa doble y aspa doble especial. Luego viene divisiones
binómicos que son para polinomios de primero, tercero, quinto. Y así hay otros más métodos, ¿no? Que también vamos a tocar. Vamos entonces con el primer método de factorización, método de factor común. El método de factor común, este método, se aplica, ¿no? Entonces, a polinomios en donde todos sus términos, todos, bien claro, ¿eh? Todos sus términos tienen uno o más factores en común, pudiendo ser monomio o polinomio. Ese es el método de factor común. Entonces, dentro del método de factor común está el factor común monomio. ¿Y qué es eso? Es el monomio que se repite como factor de todos los términos del polinomio. Vamos entonces al procedimiento. El procedimiento para hallar el factor común, ¿no? Monomio, se procede de la siguiente manera. Primero, sacamos si es que existen coeficientes. Si tiene coeficientes, números grandes, y todos los ves que tienen, entonces lo que tú vas a hacer es hallar el máximo común divisor de ellos. Este máximo común divisor lo puedes hallar mentalmente o lo haces en una hojita, ya dependiendo cuánta capacidad tienes con respecto a ese tema de máximo común divisor. De las variables, pues ya has encontrado números que se repiten y lo has sacado su máximo común divisor. Ahora, de las variables, tienes que observar que todos tengan esa variable. Y tú vas a elegir el de menor exponente. Y para obtener ahora el polinomio factorizado, para que ya obtengas la respuesta, el polinomio factorizado, entonces lo que vas a hacer, el otro factor, el factor grande, lo vas a dividir entre este factor que has encontrado y de esa manera, ¿no? De esa manera obtienes el polinomio factorizado. Bien claro, dice, el otro factor se obtiene dividiendo cada término del polinomio entre el factor común. Ejemplo, ahí lo tenemos. Entonces acá lo hacemos ya ahora sí más directo. Ya está. Por ejemplo, voy a sacar el máximo común divisor de 5, 15 y 25. Su máximo común divisor es 5. 5 nada más. Y ahora, ¿por qué es a al cuadrado? Justamente porque en todo se repite, mira, a. Acá hay a al cuadrado, a al cubo, a la cuarta. Y el menor es a al cuadrado. No es el primero, es el menor. Y ahora b, ¿por qué no has puesto? Porque no tienen en todos los términos, no tiene b. Acá hay b cuadrado, acá desapareció. Para obtener el otro término, ¿no? El otro factor, el factor grande también que va a ser acá. Si acá hay 3 términos, el otro factor también tiene que tener 3 términos. Se obtiene dividiendo, vas a dividir cada término, este término entre él, y vas a obtener este término entre él y este dividiendo. Divides y encuentras el otro término. Obviamente que para dividir abres paréntesis y comienzas a dividir este, no el pequeño con el grande, no el 5 al cuadrado b entre 5a cuadrado. Entonces ya a la mente, pues tú estarás haciendo esto, 5 y 5 se van, al cuadrado entre al cuadrado se van y simplemente queda b. Y luego vas a dividir estos dos. Entonces, dividiendo estos dos dices menos por más menos, y luego divides 15 entre 5, 3, y luego divides al cubo entre al cuadrado es a, b al cuadrado como no hay nada, y b al cuadrado. Ya está dividido. Y luego dices más entre más, también vas a poner más. Divides 25 entre 5, 5, a la cuarta entre a cuadrado, a cuadrado. Y ahí está, este es el otro factor. Entonces, ya está factorizado. A veces pueda que se tenga seguir factorizando, pero como es primer ejemplo, los ejercicios que te hemos puesto, termina ahí, porque recién estamos ahí. Pero a veces dentro de esto puedes aplicar otra vez otro método. Vamos con otro ejemplo. En este caso no hay números, entonces ya omito el máximo común divisor, o si deseas sacas el máximo común divisor de 1, 1, 1, sale 1. Ya no se escribe. Y está con claridad que la variable que se repite es x. Entonces sacas x y luego vas a dividir por mx, ¿no? Entre x. Y solamente saldría m. Más nx entre x
n más px entre xp, ya está factorizado. Entonces, esta forma de proceder es conocido como el método de factor común monomio. ¿Por qué, profesor? Porque el que se repite simplemente es un monomio. Tenemos otro. 3, 2, 1. Si deseas, sacas máximo común divisor de 3, 2, 1. Sería 1 que ya no se pone. Ahora todos tienen x, pero x al menor exponente, que sería simplemente x a la a. Ahora, una vez que tú has sacado ese término común, se divide. 3x a la a entre x a la a, obviamente dirás x a la a y x a la a se van, queda 3. Más 2 entre 1 dirás que es 2. Y vas a dividir x a más 1 entre x a la a. Cuando tú divides, recuérdate que sus exponentes se restaban. A con A se van, queda 1, aunque ya no se escribía ese, pero ahí está escrito para que lo entiendas. Más entre menos menos, al dividir bases iguales se restan. A con A se van, queda 3. Y ya está obtenido el otro factor, ¿no? Muy bien, entonces vamos con el otro método que es factor común polinomio. Entonces, como su mismo nombre nos dice, es el polinomio ahora que se repite como factor en cada. Ya no va a ser un monomio, sino un polinomio. Ahí tenemos, por ejemplo, ese ejercicio y observamos que el que se repite es algo grande. Es x más n, x más n. Y si tú observas eso, ya es un binomio. Y a partir binomio, trinomio, cuatrinomio son polinomios. Entonces, esto es un polinomio. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa factorización? Una manera es que tú copies lo que se repite, que es x más n, abres paréntesis, te quedaría y más z. Y eso es todo. Ya está factorizado. Otra manera, que tú copies primero los exponentes, o sea, y más z, ¿no? Ahí está y más z y luego el que se repite. Bueno, el que domina, sí, un poquito yo así me complico. Más fácil para mí, saco el que se repite y luego copio los coeficientes y z. Pero ya a tu gusto puedes hacerlo. Y es importante también hacerlo de la otra manera para que tú entiendas que esto es lo mismo que esto. Son expresiones iguales, no es que son diferentes. Tenemos otro, ¿ve? Otro ejemplo. Y podemos observar que en este segundo ejemplo, el que se repite es un polinomio. Entonces, si yo lo hago a mi método, ¿cómo sería? Saco ese que se repite, pero ese que se repite tiene exponentes. Entonces, similar al monomio tengo que aplicar. Va a ser a su menor exponente. X a la, acá es 3, 3, no, 3, 2, 2, entonces será pues a la 2. Ahí está. Abres paréntesis. Cuidado que pongas solo A. Te vayas a emocionar, pongas A más N menos P. Ya está mal. Recuérdate que se divide, pues, ¿no? Solo cuando son así puedes hacerlo directo con esto. Acá tienes que dividir. Entonces acá quedaría A que multiplica todavía, porque al dividir estos dos queda Y menos X. Bueno, acá sí, pues, acá sí ya puedes copiar el coeficiente porque estás quitándole todo el común. Quedaría N, estás quitando todo el común, queda P. Efectúas la multiplicación y ya se acabó, ¿no? A ver, en este caso. Ya, ahora sí. Ahí está el común, y ahí está el factor común polinomio que se repite. Abres paréntesis y eso es lo que queda. Entonces, ves que es bastante sencillo, entonces. Estos dos primeros métodos es lo primero que tienes que mirar en todo polinomio. Primero hacer esto, antes de irte a cualquier otro método. Bueno, ya. Vamos con el siguiente. Aquí, aparentemente, estos dos tienen en común, pero esto no tiene. Pero te has dado cuenta que puedo hacerlo algo aquí y se va a parecer a esto.
Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a factorizar el signo. Entonces, simplemente vas a transcribir el primero, vas a transcribir el segundo, y luego, en este término, lo que vas a hacer, lo que estabas queriendo hacer, factorizar el signo. Si yo factorizo el signo, me queda m más n. Y ya conseguí ese término común de los tres, ¿ves? Entonces, ¿cómo se hace? Sacas ese término común, abres otra vez el paréntesis, y ahora sí, como no tienen exponentes, ahora sí, solamente copias los coeficientes. 3a menos 5a menos 1. Aquí cuidado que lo vayas a dejar, porque acá es a ya. Se puede seguir reduciendo esto. Se puede seguir reduciendo. Entonces acá queda m más n. Acá queda, estos signos diferentes se restan. Serían 2a menos 2a menos 1. Y hasta ahora sí, ya está factorizado. Bueno, ahí está. Primero lo ha factorizado el signo. Entonces estamos en igualdad en el primer paso. Luego habrá sacado ese común. Ahí está, ese común lo ha sacado, que es m más n, y ha quedado 3a más menos 5a menos 1. Entonces, segundo paso está también correcto, y el último paso habrá sido reducir pues los términos semejantes. Y se terminó. Vamos con un ejemplo más, ahí tenemos. Bueno, acá alguien tal vez dice, profesor, ya encontré que se repite, ¿dónde está? No hay. Pero por tus altos conocimientos, tú sabes que si yo tengo a menos b, el a menos b jamás se va a convertir en a más b, eso sí tienes que tenerlo en cuenta. Pero el a menos b se puede convertir en b menos a. Simplemente cambiándolo de signo, factorizando el signo. Para que si estás seguro lo que te dice el profesor, multiplica. Más por menos, menos, ahí está menos b. Menos por menos, más, más a. Este truquito hay que manejar. Muy bien. Pues si manejas ese truco, hasta vas a quitar un paso menos. Bueno, vamos a ver entonces. A ver, ¿qué hago? Dices, a ver, acá es a menos b. Entonces, esto lo puedo convertir en a menos b. Entonces, ¿qué haces? Bajas a menos b bajo el x más 3, o 3 más x en este caso. Cambio de signo. Y este signo que lo voy a cambiar, acá se va a poner más, ya ve. Así directo, ya ve. Acá va a quedar x menos 2. Y acá va a quedar a menos b. Ya le cambié de signo. Aquí está, por eso este signo incluso ha caído. ¿Eh? Más detallado quieres. Aquí está más detalladito. El signo que lo estoy cambiando acá le estamos poniendo. ¿eh? Bueno, esto es para alguien que esté empezando recién. Y luego esto con esto va a multiplicar y te va a salir lo que hemos llegado. Muy bien, entonces si deseas puedes hacerlo en 3 pasos así más detalladito. Pero llegas a lo mismo, ¿no? Ya está. Ahora sí, ve, este menos lo acá más. Pero has visto, yo en un solo paso lo he hecho. También puedes hacerlo, si es que lo has entendido. Ahora vamos a sacar pues ese término que se repite. ¿Quién es? A menos b sacaremos. ¿Y qué va a quedar? Del primero va a quedar 3 más x. A ver. Del primero, mira, si yo lo quito, a más b va a quedar 3 más x. Y del segundo va a quedar todo esto. Estoy quitando a menos b. Va a quedar 4 que multiplica x menos 2. Pero si hay capacidad y hay que estar multiplicando. ¿Para qué voy a poner así después recién multiplicar? Acá puedo multiplicar, ¿ves? 4 por x menos 8. Y ahí está. Y resulta que falta todavía reducir. Todavía tiene para reducir todavía esto. Porque hay términos semejantes. Entonces reduces y ahí sí se acabó. 4x más x, 5x más 3 menos 8 menos 5. Se acabó. Bueno. Ahora viene el factor común por agrupación de términos.
este tema, si lo domina, el que logra hacer el factor común por agrupación de términos, significa que domina los anteriores dos que he explicado. Para que hagas este método, tienes que dominar los dos anteriores nada más. El factor común por agrupación de términos. Este método se emplea para expresiones que constan de 4, 6 o más términos, ¿no? 8, etc. Si son 6, tendrías que tener buena capacidad de dominar los dos anteriores métodos para que hagas de 3 en 3. Casi recomendable de 2 en 2. Pero si lo has visto, puedes agarrar de 3 en 3 cuando tienes 6 términos. Si tienes 8, factible de 2 en 2. Tendrías que tener buena visión, buena recontra, para que lo agarres si son 8 términos de 4 en 4. Ya está. Consiste en agrupar convenientemente los términos de un polinomio en fin de obtener en cada grupo un factor común que sea para todos los términos. Luego se procede como en los casos anteriores. Muy bien, vamos, ahí está. Por ejemplo, acá hay 4, obligatoriamente de 2 en 2. ¿Cómo me doy cuenta que no es el anterior método, profesor? Obviamente tienes que intentar primero el anterior método. En el anterior método dice que tiene que haber un común entre todos. O sea, todos tienen que tener A. Ya pues ya 9. No se puede hacer con el anterior método. Bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué dice la teoría? Se agrupa de 2 en 2. O sea, estos dos vas a aplicar el anterior método, que es el factor común monomio. Con él vas a aplicar el factor común monomio. Como ya dominas, te vas a decir, ¿qué se repite? Se repite, profesor, en 3. ¿Qué se repite? Se repite A. Eso sería el factor común monomio. ¿Qué hacías? Abrías paréntesis y dividías, ¿sí o no? 3ax entre 3a quedaba x. 3ay entre a quedaba y. Eso era el factor común. ¿Ya? Si acá has encontrado x menos y, acá también tienes que encontrar x menos y. Si no te sale, tendrás que agrupar otros dos términos. Vamos a factorizar acá. ¿Qué se repite? B. Abre paréntesis. Bx. Entre b queda x. Muy bien. Menos by. Entre b queda y. Y profesor, ¿por qué no le has puesto el signo? Yo normalmente no lo pongo un menos acá. Lo pongo un menos e intento probar qué signo es. Si no me sale con menos, es más fácil cambiar de signo más. Claro, si pongo más, voy a tener que borrar para poner menos. A ver, voy a probar si sale lo que está acá. Menos por más, más, ¿no? Pues menos por más es menos, entonces con más debe ser. A ver, más por más, más por menos, menos. Ya está. Se consiguió el que se repite. ¿Ves? ¿Te recuerdas qué método esto era? Este factor común monomio. ¿Ves? Y ahora, ¿esto qué es? Factor común polinomio.